Dentro de estos procesos ha habido mucho abuso de autoridad, porque el gobierno ha visto la UABI como una fuente generadora de recursos. Así veo hoy en los diarios que tienen que devolver $500.000 que fueron utilizados en base a un decreto emitido durante el gobierno de don Porfirio Lobo, y que este dinero el gobierno lo utilizaba y después lo devolvía según lo permitían las condiciones. Esto definitivamente era una forma de apropiación o de expropiación que sanciona la Constitución de la República. ¿O ve usted programas como Guardianes de la Patria, que entiendo recibe 5 millones de lempiras mensuales, de la UABI? Entonces, la UABI tiene una función y es asegurar la correcta administración de bienes que eventualmente pudieran ser adquiridos del Estado en función de su origen ilícito o de su origen no explicado. Pero ver la UABI como una fuente generadora de recursos ordinarios, o donde cada vez que se ocupe un aire acondicionado o donde se ocupe algún mobiliario, los mismos funcionarios del Estado envían vehículos a recogerlos, tergiversa, desnaturaliza la función de esta oficina, que definitivamente está poniendo en precariedad la seguridad jurídica y el Estado constitucional, que debe proteger a todos los hondureños. Abogado, y ahora, pero un juez de privación de dominio dice hay que asegurar un bien, complace a la fiscalía, pero ¿por qué sacan a la gente de la casa? ¿Es legal eso? Definitivamente no es legal. Es decir, la Constitución establece que nadie puede ser privado de su patrimonio sino en virtud de una sentencia fundamentada en ley, y hablamos no solamente de una sentencia definitiva, sino de una sentencia ejecutoriada que ya no sea susceptible de recurso. Bastaría una inscripción en el registro, porque el inmueble no puede ser transportado de un sitio a otro ni puede ser ocultado, procurando la transferencia, prohibir la transferencia del dominio de este inmueble para garantizar los eventuales derechos del Estado y no cometer el atropello que nosotros vemos con más frecuencia de la que fuera de desear, de familias que han tenido que ir a alquilar vivienda o a vivir en condiciones muy precarias porque a alguien de la OABI o de la Fiscalía se le ocurrió practicar un desalojo. Aquí se han dado casos verdaderamente vergonzosos donde a la hora de practicar ese aseguramiento hasta la ropa interior de las damas que viven en esas casas ha sido objeto de pérdida, y joyas y sujetos que entran sin identificarse, sacan a todo mundo sin ningún tipo de consideración, sin ningún tipo de sentido de humanidad y sin ningún tipo de lógica, y ponen a la gente en la calle, y esto definitivamente pone al Estado hondureño en una condición como la de un gobierno o de un estado donde se vive al borde de la selva. En el caso específico de los que fueron sindicados por el caso Pandora, abogado, que ya se les han quitado sus bienes, se les han asegurado sus bienes. En el caso del diputado suplente, del doctor Mario Noé Villafranca, fue sacado de su casa la semana recién pasada. El diputado Lenín. Claro, pero esto tiene que ver con una actitud arbitraria que deprava al operador de justicia. Mire, todas estas instituciones son sustancialmente positivas. Son malas copias de lo que se hizo en Colombia, que vivía una situación distinta a la de Honduras, y que hoy Colombia y Chile están empezando a rectificar en este tipo de decisiones porque la delincuencia se les ha disparado. Pero usted no puede incurrir en este tipo de abusos porque automáticamente genera temor, genera angustia y violenta los derechos humanos. Bastaría con que usted procediera a una inscripción de registro o a una notificación formal al actual propietario para que no tuviera la necesidad de violentar otros derechos, pero lamentablemente cuando usted le da tanto poder a la autoridad se
cumple la sentencia de Lord Acton. El poder absoluto corrompe absolutamente, entonces caemos en la arbitrariedad, y lo que antes hacían los policías y a veces los militares, hoy lo hacen funcionarios de la Fiscalía y funcionarios de la OAVI. Usted no puede sacar a nadie de su casa solamente por sospechas o solamente porque a un funcionario subjetivamente se le ocurre que ese bien es de origen ilícito, o casos que yo conozco de esposos que ya están separados de su pareja y su pareja se involucra en algo ilegal y el patrimonio del esposo se ve violentado, atropellado por acciones que realmente nada tienen que ver con la ley y mucho menos con la justicia. Pero el concepto de aseguramiento que prevalece ahí cuando dicen se concede el aseguramiento de un bien, ¿ese concepto encierra sacar a la gente de la casa? Definitivamente no. Es decir, el aseguramiento es una medida cautelar, como pudieran ser las otras medidas cautelares que tiene el Código Procesal. Solamente tiene como propósito garantizar que este bien va a estar disponible a la hora que el juzgado de privación de dominio emita su resolución. ¿Va? No tiene que trascender a la violación de otros derechos como el derecho de habitación o el derecho de la propiedad. Simplemente lo que pretende es limitar la transferencia del dominio de este inmueble a otra persona para evadir la acción de la justicia. Pero en esto yo siento que la mancha más vergonzosa, lo más negro, lo más absurdo, lo más antidemocrático, lo más deleznable que hemos visto en los últimos 5 años es precisamente la aplicación de este tipo de medidas que realmente hacen que un funcionario que probablemente no tiene ni la madurez ni la capacidad y mucho menos el equilibrio mental suficiente, solamente por un acto de ostentación va con un grupo armado y lo saca usted de su casa porque de repente su casa tiene una piscina o porque tiene lámparas de alguna elegancia. Y yo he visto documentos donde se practica un allanamiento y dice presenta ostentación. Y eso de la ostentación es subjetivo del fiscal, ¿va? Y como presenta ostentación, asegurémoslo. Y si tira una caja fuerte en su casa, prepárese, que ya con esos elementos hay suficientes indicios a criterio de fiscales mal formados para decirle a usted que va para la calle y que lo que tiene en su casa probablemente lo va a perder. Y vamos a seguir viendo estos espectáculos porque ha anunciado el fiscal de la UFEXIT, Luis Santos, que vienen más cajas de Pandora. Mire, hay uno de los temas complicados que hay, son los que tienen que ver con la política criminal. La política criminal tiene un límite, que es la ley, ¿va? Pero aquí no respetan la ley. Y ahora hemos visto que el elemento de los medios de comunicación ha vuelto a algunos fiscales ciertamente adictivos a estar en las primeras planas de los medios y no saben que todo pasa y que en algún momento el gobierno y ellos mismos van a tener que rendir cuentas de algunos abusos, de algunos atropellos. Todo esto está sujeto a los cambios políticos. En algún momento va a haber un cambio político en el país, temprano, tarde, pero ciertamente van a haber cambios que van a obligar a la rendición de cuentas. Yo creo que el mejor mecanismo de salvaguarda que tiene un funcionario es precisamente el mecanismo de apegarse a la ley. Dentro de la ley se pueden hacer muchas cosas, pero caer en la arbitrariedad es caer en una especie de suicidio político. ¿Y por qué tanto temor por parte de los tomadores de decisiones, en este caso el Congreso Nacional, que fueron ahí, pues imitando lo que usted decía, una ley de Colombia? ¿Por qué ahora tanto temor en revertir estas leyes que los fiscales y las autoridades han abusado? Mire, hay una ley famosa, la ley del karma. A los hombres sus obras le salen al paso. El diputado no se dio cuenta que su principal papel era hacer una buena ley. Y ahora que esa ley se utiliza como para violentar sus propios derechos, pues lo que genera es una actitud de temor, de pensar que no va a pasar a otros diputados lo que les está pasando a una minoría. Pero yo creo que esto no tiene nada que ver con
situaciones personales, sino que lo que se debe buscar es la construcción de un Estado constitucional y democrático de derecho, donde el ciudadano se sienta protegido, donde el ciudadano se sienta verdaderamente consciente de que no va a estar expuesto a la arbitrariedad, no de la ley, si la ley no es arbitraria, sino de un funcionario que de repente ensoberbecido o motivado por la ignorancia quiere hacer demostración de poder a costa del atropello de un ciudadano que no necesariamente es un peso pesado de la corrupción, porque contra lo que pudieran pensar algunos, todavía en Honduras y en otras partes del mundo hay gente que está vinculada a la corrupción y que son intocables. Pero ese temor que se le tiene, por ejemplo, en este caso a la Embajada Americana, abogado. Mire, la Embajada Americana juega en base a sus intereses. La Embajada Americana quiere hacer las cosas bien y son unos buenos colaboradores. En Honduras, de no haber una Embajada Americana, estos procesos no se hubieran dado. Estos procesos son impulsados por ellos y al final ellos son los únicos que pueden generar un cambio en la situación del país. Pero obviamente no son perfectos, se equivocan y siento que ahí es donde la autoridad hondureña debe colaborar, dando la orientación y mantener un nivel de dignidad, asegurándose de ser respetados por los norteamericanos. Pero insisto, los norteamericanos son una potencia y un imperio, diferente a China, que solo es potencia, diferente a Rusia, que solo es potencia. Los chinos y los rusos no tienen bases militares, no quieren incidir en las decisiones políticas, los norteamericanos sí. Entonces que incidan para bien y no que incidan para fortalecer procesos donde se atropella gente que no tiene mayor responsabilidad o que se atropella gente con responsabilidad para proteger a personas que tienen muchísima más cuota de criminalidad y de responsabilidad que los que están en las cárceles en este país. En este país a las cárceles van a ir lo que nosotros llamamos los felinos domésticos, los gatos, los grandes depredadores, los grandes felinos todavía no están ni cerca de traspasar las rejas de las ergástulas penitenciarias.